Hola, nosotros somos el equipo número 2 y vamos a comentar toda la parte de nuestro método experimental conforme a la práctica número 3 de nombre reacciones químicas. Mi equipo se conforma por Melissa, Dalia, Jonathan y un servidor, Jovan. Para iniciar hablaremos de nuestro elemento sólido, la sal. Cloruro de sodio más cloruro de hidrógeno produce hidruro de sodio más dicloro y es una sustitución simple. Cloruro de sodio más hidróxido de sodio produce cloruro de sodio más hidróxido de sodio y es una sustitución doble. Cloruro de sodio más ácido acético produce acetato de sodio más cloruro de hidrógeno y es una sustitución doble. Cloruro de sodio más ácido láctico produce ácido láctico más cloruro de hidrógeno más dihidrógeno y es una descomposición. Cloruro de sodio más hipoclorito de sodio más agua produce hidróxido de sodio más dicloro y es una sustitución doble. Bueno, en cuanto a la práctica, lo que pude notar a diferencia de esta parte teórica es que la sal no se diluía en en casi todos los compuestos de líquidos que tenemos. Claro, también yo quiero comentar sobre la parte experimental. Como lo dice Melissa, realmente yo vi que la sal continuaba conservando sus propiedades ahí a simple vista en los líquidos. No se disolvió completamente, aunque con ayuda de mi movedor o, pues sí, el dispositivo de madera para tratar de disolver, pues aún así se conservaba. Realmente yo no vi ninguna reacción trascendente o que me reversiera o que hiciera algo. No, yo lo vi normal. No sé, alguien más. A mí también. No fue prácticamente nada, no hizo nada con ningún ácido ni líquido. De hecho, al momento de, como ya habían mencionado mis compañeros, al momento de revolver la solución, pues yo noté que no hubo alguna reacción para poder ver con más precisión qué podía formar. Entonces sí estuvo como un poco difícil saber, porque pues en cuestiones de notar como algún cambio, pues no se notó reacción. Ok, entonces ahora vamos a continuar con nuestro siguiente sólido, que es el sustituto de sal. Bueno, en cuanto a la parte teórica, tenemos las siguientes reacciones. Cloruro de potasio más ácido clorhídrico produce cloruro de potasio más hidrógeno molecular y esta es una sustitución doble. Cloruro de potasio más hidróxido de sodio produce hidróxido de potasio más cloruro de sodio y es también una sustitución doble. Cloruro de potasio más ácido acético produce ácido clorhídrico más acetato de potasio. Esta también es una sustitución doble. Cloruro de potasio más ácido láctico produce ácido clorhídrico y acetato de potasio. Cloruro de potasio más amoníaco, que era el destapacaños, produce amina de potasio y sal amoniacal. Y por último, el cloruro de potasio más el hipoclorito de sodio produce cloruro de sodio más clorato de potasio. Y respecto a la parte experimental, me atrevo a decir que al igual que la sal, este sustituto de sal, yo no observé ninguna otra reacción. Prácticamente fue lo mismo que en la sal. No se diluyó por completo, no hubo algo trascendente y simplemente se quedó en un nivel acuoso, ¿no? Ahí solamente dentro del líquido en que se encontraba y hasta ahí. No sé, alguien más. Sí, fue igual que la sal. Pues sí, también yo no vi que el sustituto de sal se diluyera, más que en la leche creo que sí, como que se deshicieron un poco más los granos, pero
no estoy muy segura. Bueno, en mi caso, pues yo utilicé el sustituto de sal en versión líquida y tampoco noté como gran cambio en cuestión de reacción, porque pues también se diluían con líquidos, entonces no hubo una gran diferencia. Yo quiero agregar que no usé completamente el sustituto de sal, sino que era creo que 59% de sustituto de sal, entonces puede que también eso haya afectado a que no hubiera una reacción completamente. Sí, si bien es cierto que algunas propiedades de los compuestos pues pueden variar y pues lo veremos más adelante inclusive en los otros compuestos como tal, en este caso el desecante, que es nuestro tercer sólido que mezclamos. El desecante yo lo encontré como óxido de silicio, pero mis compañeros me dijeron que era preferentemente el cloruro de calcio. Entonces, como ya había hecho las reacciones, usaremos óxido de silicio. La primera reacción es óxido de silicio más hidróxido de sodio, que es el removedor de grasa, produce silicato de sodio más agua. Y esta es una doble sustitución. En las siguientes reacciones, óxido de silicio más ácido clorhídrico produce tetracloruro de silicio más 2 moléculas de agua. Esto también es una doble sustitución. En la tercera, óxido de silicio más ácido acético produce silicio más dióxido de carbono más agua. Y esto también es una doble sustitución. Y en la última es óxido de silicio más hidróxido de amonio produce amonio más agua. Y esto también es una doble sustitución. Retomando la parte experimental del desecante junto con los líquidos, yo vi prácticamente el desecante, yo lo manejé en una parte, digamos, a trozos, y pues de misma forma que la sal y el sustituto de sal, a lo mucho lo que alcancé a ver fueron pequeñas burbujas, pero muy, muy pequeñas. Yo quiero pensar que es porque entró en contacto con el oxígeno y demás, pero a grandes rasgos, alguna reacción trascendente o que fuera un poco más llamativa, no alcancé a ver. Inclusive en algún momento de mi mente pensé que al usar con plástico se iba a romper o algo así, pero realmente no vi nada de eso. No sé ustedes. Yo sí. En la primera reacción, no, perdón, en la segunda, en la del óxido de silicio más el ácido clorhídrico, sí hubo una reacción no muy violenta porque no alcancé a echarle demasiado ácido, pero con el poco que le eché sí lo evaporó por completo todo el desecante. Wow, pues yo bueno, para empezar, ahora que lo mencionas, yo primero ponía el líquido y luego agregaba el sólido. Y bueno, los cambios que noté, la mayoría se calentó y sí se alcanzaron a disolver. Quizá estos porque los dejé un poco más de tiempo, pero sí se alcanzaron a disolver. Y creo que la leche noté que se me cortó. Y en cuanto al removedor de grasa, como que el deshumificador, el desecante, absorbió el líquido porque se inflaba se hacían más grandes las bolitas de mi desecante. Yo observé que realmente hubo muy pocos cambios con el desecante, pero las que más me impresionaron fueron las del ácido muriático y la de desecante con removedor de grasa, porque mi frasco se llegó a calentar y demasiadamente caliente y empezaron a salir un tipo de gas pues tóxico y pues sí se notaba cuando ese gas salía, y igual lo hice en frascos de vidrio para evitar un accidente.
Ok, entonces podríamos decir que el desecante tuvo productos con, con producción de calor, se podría decir, y Sí, que con un punto también, de ebullición, ¿no? ajá, y que Probablemente. también unos productos se presentaron en estado gaseoso, por lo que Sí, decían de que se salió humo y eso. sí, más que nada en el ácido muriático y en el Amoníaco. desecante con removedor de grasa, sí salía ese tipo de gas que mencionaba. Yo no tenía vasos de vidrio, entonces todos los usé de plástico y fue un poco un error. Primero, con el removedor de grasa no pasó nada, no sé si haya sido por el tipo de removedor de grasa, pero no hizo ninguna reacción más que con el ácido y sí calentó bastante el vaso. Pero creo que no llegó a ¿cómo se dice? A atravesarlo, a derretir el plástico, porque no llegué a echarle demasiado ácido. Entiendo. No sé si alguien más quiere aportar algo sobre el secante o continuamos con el siguiente sólido. Continuamos con el siguiente sólido. Perfecto. Ahora hablaremos sobre el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio más el ácido muriático producen cloruro de sodio más dióxido de carbono más agua y se trata de una descomposición. El bicarbonato, en este caso le pongo brazo porque yo utilicé el arrancagrasas de este nombre, brazo, que es hidróxido de sodio, produce carbonato de sodio más agua y se trata de una descomposición. El bicarbonato más el ácido acético es una doble sustitución y lo que produce es dióxido de carbono, acetato de sodio y agua. El bicarbonato más el ácido láctico es una doble sustitución y lo que producen es el dióxido de carbono, agua más el lactato de sodio. El bicarbonato más el amoníaco se trata de una doble sustitución y lo que producen es carbonato de calcio más amonio más dióxido de carbono. Y el bicarbonato más el cloro, que se trata de una descomposición, producen carbonato de calcio más cloruro de hidrógeno. Realmente sobre el bicarbonato de sodio sí tengo mucho que decir. Comúnmente nosotros podemos ver que el bicarbonato, obviamente, al reaccionar con un líquido, básicamente con el agua, pues podemos ver que empieza a efervecer, ¿no? Que se utiliza como un antiácido. Con el ácido muriático y en especial lo que es el amonio, híjole, yo produce, cuando yo lo mezclé, lo que vi fue que empezaba a salir humo. Inclusive en el video de mi práctica, pues lo muestro en una pared negra de cómo se estaba saliendo el humo y tenía un olor no tan tóxico, pero sí desprendía cierto olor. Inclusive con cada líquido que tocaba, efervescía al punto de que en el caso del cloro llegó casi a evaporarse. Entonces, pues para mí, en todos los líquidos hubo efervescencia, haciendo énfasis en que el ácido muriático, el amoníaco, sí desprendió vapor y en el cloro, al punto de que casi se terminaba de efervecer, pues sí me sorprendió. Hago mención de que todas las medidas de mis sólidos sí fueron medidas exactas porque hubo una persona que personó una báscula gramera y fui a todo, utilicé de 5 gramos, 5 gramos, 5 gramos y 5 mililitros con la jeringa de cada uno de los líquidos, para que pues, se pudiera ver como alguna especie de una reacción un poco más concentrada, quizás. No sé, alguien más quiera aportar algo. Sí, ahí sí no concuerdo con lo que tú obtuviste. Bueno, yo creo que ahora que lo mencionas, principalmente tiene que ver porque yo usé más líquido, usé 20 mililitros de cada litro, de cada compuesto líquido, y igual 5 gramos de bicarbonato de sodio. Y las únicas que observé reacción fue en el ácido muriático y en el vinagre, que ahí sí yo lo asocio con la parte teórica que nos mencionaste. Y en cuanto al destapacaños, que es el que tiene amoníaco, yo creo que no noté la reacción que mencionas porque no era 100% amoníaco mi disolvente que utilicé. Era en un 30% amoníaco. Yo con el bicarbonato nada más lo noté con el ácido y el vinagre con el ácido creo recordar que lo evaporó
o prácticamente lo evaporó, y con el vinagre nada más eferveció, y con el con el removedor y con la lejía o la leche no hizo gran cosa, para no decir que nada. De hecho, yo solamente pude ver 2 reacciones, que se trata de efervescencia, en este caso vinagre más el bicarbonato. Yo noté un tipo de efervescencia en esta reacción, y también en el ácido muriático más el bicarbonato. En cuanto ponías el líquido en tu sólido, era notabas, vaya, luego cómo reaccionaba al mezclar estos tipos de compuestos, y pues esto sí se vio como muy claro, porque en cuanto lo ponías reaccionaba, y en los demás, en la leche y en los demás, no tenía como alguna reacción. Bueno, aquí lo que se me hace interesante es que, pues, Giovanni usó prácticamente la misma cantidad de líquido y de sólido, y pues en cada una de las reacciones obtuvo pues una reacción química. No sé los demás. Tal vez se deba a eso quizá, inclusive algunas condiciones del ambiente, ¿no? Eh, yo, yo esperaría que también se pueda que, en lo que comentaba en el compuesto anterior, ¿no? Que algunos utilizaron vidrio, algunos plásticos, entonces probablemente se deba mucho a eso. Lamentablemente, pues no nos encontramos en un laboratorio donde se requiere el material, ¿no? Donde se tiene el material necesario a la mano, pues aquí tenemos esas variantes. No sé si alguien más quiere aportar algo más sobre el bicarbonato. Continuamos con lo siguiente. No, bueno, continuamos. Entonces, ahora hablaremos del clavo. Bueno, en cuanto a la parte teórica, el clavo, que está compuesto de hierro, tenemos las siguientes reacciones. El hierro más el hidroclorito de sodio produce trióxido de hierro más cloruro de sodio, y es una sustitución simple. El hierro más el amoníaco más agua produce hidróxido de hierro 3 más amonio. El hierro más el ácido clorhídrico produce dicloruro de hierro más hidrógeno en estado gaseoso, y es una sustitución simple. El hierro más el ácido láctico produce lactosa ferrosa más hidrógeno. El hierro más el ácido acético produce lactato ferroso, y es una reacción de síntesis. Y por último, el hierro más el hidróxido de sodio produce hidróxido de sodio más sodio, y es una sustitución simple. Bueno, respecto al clavo, sí hubo muchas reacciones. Bueno, no tantas como se esperaba, pero me parece, si no me equivoco, que con el amoníaco y el ácido clorhídrico, si hubo una reacción, parecía que como si estuviera efervesciendo alrededor, como si estuviera limpiando, pero con efervescencia. Respecto al cloro, pues no, yo no vi ninguna. Probablemente en un tiempo diferente a cero, es decir, después de que lo dejemos en la sustancia y lo prolonguemos, no sé, 1 hora, 2 horas, pues tal vez empiece a oxidar, pero supongo que esa oxidación pues va a ser gradual, no fue inmediata. Lo que sí vi es que con el amoníaco y con el ácido clorhídrico, pues sí vi una reacción, lo que me hace pensar que a veces cuando lavamos quizás o destapacaños, no sé cómo corroe en su momento las tuberías y están hechas de este tipo de material de clavo. Respecto a la leche, pues yo no vi nada, simplemente vi el clavo ahí con la leche y sin ninguna reacción. No sé ustedes. Yo lo único que noté fue como la única zona que cubría el clavo con el ácido clorhídrico, fue la única que noté que hizo algo. Nada más como que lo estaba disolviendo, no sé cómo decirlo. Creaba burbujas alrededor del clavo. Y con lo demás no noté nada.
Yo con el único que también observé y que noté muchos cambios fue con el cloro de hidrógeno, que era que en cuanto puse mi clavo y puse mi compuesto, que era mi ácido muriático, noté que en cuanto lo ponía en contacto con el líquido, empezó a cambiar totalmente mi clavo porque estaba de un color metal normal y se empezó como a oscurecer el clavo, donde tenía más concentrado de líquido, se me empezó a oscurecer el clavo y fue con la única que vi que reaccionó, porque con las demás no vi alguna otra reacción. Pero con oscurecerse te refieres así como si se estuviera lo que se conoce como oxidar. Sí, como si se estuviera oxidando. Ok. Sí, porque estaba de un color normal mi clavo, estaban nuevos, no estaban oxidados ni nada. Entonces, en cuanto le puse el ácido, empezó a cambiar de su tonalidad del clavo. Sí, ¿no? Como si lo estuviera lavando, lo que comentaba, que salían las burbujas, ¿no? Como Sí, si estuviera hirviendo prácticamente, ¿no? alrededor tenía un cierto tipo de burbujas, pero era pues la reacción que hacía con el hierro. Entonces, eso fue lo que yo noté en cuanto al clavo con el ácido muriático. Bueno, yo con el ácido muriático, de hecho mi clavo pues ya estaba algo oxidado, ya era un poco viejo. Y cuando lo metí noté que como poco a poco iba soltando partículas de este óxido, como si lo estuviera limpiando. Al contrario de lo que tú mencionas que viste. Y igual con el removedor de grasa parecía que lo estaba limpiando. Sí, te O digo, también pudo ser, bueno, es que tal vez no era completamente óxido, tal vez estaba sucio, ahí sí no sabría decirles. igual yo no considero que fuera como parte de que se estuviera oxidando el hierro, pero sí hubo un cambio en mi clavo. No sé cuál sería la forma correcta de decir, porque no fue oxidación como tal, sino como que se desprendía el hierro del clavo y tenía otra coloración el clavo conforme pasaban los segundos en contacto con el ácido muriático. Ok. No sé si alguien más quiere agregar algo más referente al clavo. Continuamos con el zinc. Bueno, hablemos del zinc, que es nuestra placa que se encuentra dentro de los fusibles, que tiene una forma de cinturón. Y hablemos del zinc más el hidróxido de sodio. Estos van a formar lo que es el zincato de sodio más el hidrógeno, y se trata de una descomposición. Posteriormente tenemos el zinc más el cloruro de hidrógeno, que producen cloruro de zinc más hidrógeno, y se trata de una doble sustitución. Tenemos el zinc más el ácido acético, que producen acetato de zinc más hidrógeno, y este se trata de una doble sustitución, perdón. Y por último tenemos el zinc más el ácido láctico, que es la leche, que producen lactato de zinc y agua. Y se trata de una descomposición. Aquí en esta placa yo también alcancé a ver unas efervescencias prácticamente con los ácidos, el ácido clorhídrico y el amoníaco. Realmente cuando yo lo ingresé, pues también efervescía, estaba pues hasta casi podríamos decir que estaba como palpitando, porque parecía que como si estuviera quemando, no sé, el zinc, porque sí se ardía con estos líquidos, y casi muy similar al clavo, parecía que estaba burbujeando solamente en todo el perímetro de la placa. Esta placa que yo utilicé, pues yo la corté en dos, aproximadamente mide como 5 milímetros, 5 centímetros, perdón, la corté en dos, y pues la fui poniendo dentro de los líquidos así a la mitad para ver qué pasaba, y prácticamente en las dos mitades que puse pasó en eso. Referente a la leche, al cloro y al vinagre, pues no le vi ninguna reacción. Igual como comenté en el clavo, probablemente en un tiempo
de 1 hora, 2 horas, una semana, unos años, pues sí hay alguna reacción, porque quiero pensar que el zinc pues trae un recubrimiento justamente para evitar el deterioro a cortos plazos, ya que pues se utiliza en muchos dispositivos eléctricos. Entonces, lo único que yo pude ver fue en el amoníaco y en el ácido clorhídrico, no sé ustedes. Ahí, bueno, concuerdo en el ácido muriático. Creo que el pedazo que usé de la placa de fusible era más pequeño, entonces logré ver cómo se consumía por completo la placa y tal vez igual porque usé más líquido, ¿qué sería? Mi disolvente era de 20 mililitros igual, no sé cuánto hayas agregado tú y pues sí, se deshizo, lo consumió el ácido. Sí. Realmente usé muy poca cantidad de sustancia, bueno, en esta ocasión, perdón, de mi líquido, porque pues consideraba que tenía que recubrir lo que era la placa, y la única que noté un cambio, igual que en el clavo, era con el ácido muriático, como que al momento de igual de agregarle el ácido muriático, como que se hacía igual, cambiaba su tonalidad de mi placa. Yo en la única que logré ver, creo fue nada más en el ácido clorhídrico. Creo que nada más fue en esa, no recuerdo bien. Y yo le eché la placa completa y la consumió total como en minuto o minuto y medio, yo digo. La consumió bastante rápido. Yo pensé que se iba a tardar pues todo el día, pero no. Y creo que fue la única reacción que logré ver. Ok, no sé si alguien más quiere agregar algo sobre el zinc para dar paso a los líquidos, a la combinación de líquido con líquido. Ok, aquí tenemos la combinación que hicimos de nuestros líquidos que estemos utilizando y su combinación con ellos mismos. Ácido clorhídrico más hipoclorito de sodio produce cloruro de sodio más cloruro gaseoso más óxido de hidrógeno. Ahí lo voy a volver a decir porque dije de hidrógeno y era dihidrógeno, ¿eh? Ahí le recortan. Ácido clorhídrico más hipoclorito de sodio produce cloruro de sodio más cloruro gaseoso más óxido de hidrógeno. Y esta es una sustitución doble. Hidróxido de sodio más ácido acético produce acetato de sodio más óxido de hidrógeno. Y esta es una sustitución doble también. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio produce agua más cloruro de potasio y es una sustitución doble. Okay, el ácido clorhídrico más el ácido acético produce cloruro de acetilo más dihidrógeno y es una sustitución doble. El hipoclorito de sodio más el ácido láctico produce acetato de sodio más agua y es una sustitución doble. Y el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico producen cloruro de sodio más agua. Ok, y las últimas tres se tratan de una doble sustitución. Comencemos por el clorito de sodio más el ácido láctico. Esto va a producir cloruro diatómico más hidróxido de sodio más monóxido de carbono. La penúltima es hipoclorito de sodio más ácido clorhídrico. Y lo que producen es hidróxido de sodio más cloruro diatómico. Por último, tenemos hipoclorito de sodio más ácido acético que producen acetato de sodio más ácido hipocloroso. Les recuerdo que estas últimas tres pues se trata de una doble sustitución. En estas cuatro son las últimas. Es ácido clorhídrico más amoníaco, produce sal amoniacal, es de síntesis. Y el hidróxido de amonio más el ácido láctico produce agua más lactato de amoníaco.
y el hipoclorito de sodio más el hidróxido de amonio produce hidracina más cloruro de sodio más 3 moléculas de agua y por último es el removedor de grasa y más la vinagre, que es hidróxido de sodio más hidróxido de amonio, produce acetato de sodio. Y son los últimos. Ok, no sé si alguien quiera comentar algo respecto a la combinación de líquidos o algún comentario general. Sí, yo el que me gustó mucho, bueno, considerar que el ácido acético pues es capaz de producir la desnaturalización de una proteína de la leche que es llamada, creo que si no recuerdo, la caseína. Y lo que yo noté en esta mezcla, que era vinagre con leche, fue que pasaron como, ¿qué serán? Unos 3 minutos, yo creo, a lo máximo, y se empezó a cortar la leche. No sé si ustedes no notaron eso, que se empezó a cortar la leche y, y igual, igual que actúa como cuando le pones limón, ¿no? Y a mí eso se me hizo muy interesante porque al igual que el limón, perdón, también cortó la leche el vinagre. Yo noté esa reacción, pero con el ácido muriático. Igual, bueno, pues estos tres compuestos, el ácido, el vinagre y el limón que mencionas, pues sabemos que son ácidos en sí. Exacto. Yo quiero comentar lo que, bueno, referente a todos los compuestos que utilizamos. Igual tuvimos algunas diferencias en el sustituto de sal, ya que como en la práctica uno comenté que el sustituto de sal que yo pude encontrar, pues es cloruro de yodo. Sin embargo, pues al tener propiedades similares a la sal, mis reacciones son idénticas a las de ustedes. No hubo como mucha trascendencia en esa parte. En lo que sí hubo, y realmente sí, debo de admitir que esta práctica a mí me gustó, sí me gustó esta parte de estar combinando y ver qué pasaba, ¿no? Que en algún momento el desprendimiento de humo, de ver que pues sí había como una especie de gases medianamente pesados cuando se hizo la combinación de líquido con líquido, lo que es el amoníaco y el ácido clorhídrico, pues hubo unas que inclusive yo admito que lo estuve haciendo dentro en la sala de mi casa y desprendía tanto el aroma que me salía corriendo y en el video mencionaba, ¿sabes qué? Espérate tantito, regreso y me salía porque el aroma era muy penetrante. Por error, cuando yo estaba ya saliendo y las puse, digamos, como en una especie de patio que tenemos, al voltearme, pues tiré una y cuando la tiro, pues el concreto reaccionó y se hizo color amarillo. Realmente no recuerdo cuál fue, pero cuando cae el concreto se hace en color amarillo y empieza a efervecer. Y cuando ya se secó, dejó la mancha amarilla enorme ahí. Afortunadamente ya se quitó, pero sí se había quedado ahí esa mancha. Y otra parte que también me agradó ver fue lo de la placa de fusible. Eso sí fue muy sorprendente ver cómo de manera casi inmediata, no tan prolongada, pues empieza a deshacer. Y lo del clavo también fue muy interesante ver cómo solamente el contorno de esta parte pues parecía que se limpiaba. Y el desecante probablemente y el cloro, claro, también. Ahora entiendo que pues realmente esos programas que te dicen no mezcles el cloro con otra cosa, ni fabuloso, que ni, que ni brazo, ni ningún otro, digamos, benzoato o estas sustancias que son como aromáticas para limpiar la casa, pues no, ahora veo el por qué no se debe mezclar solamente con agua. No sé, ¿alguien más quiera comentar algo? Yo le tenía más fe a los líquidos con los líquidos, porque pensé que iba a ser una reacción más fuerte, pero no sé si fue por lo que usé, porque el removedor de grasa, pues yo pensé que iba a ser una reacción más fuerte, pero no hizo nada prácticamente con ningún compuesto. Y con lo que me sorprendí fue con lo mismo que con Jovan, con la placa de fusible y con el desecante, porque pues
al momento de investigar qué sucedía al mezclarlos, pues no encontré gran cosa. Y al momento de mezclarlos sí me causó una sorpresa porque no creí que iba a reaccionar de una manera exotérmica o que iba a calentar el vaso porque estaba usando vasos de plástico. Y creo que eso ya es todo de mi parte. Bueno, aquí concuerdo con Jonathan, en la parte de que fue impresionante el cloruro de calcio, el desecante. Para mí fue el único que presentó, que emitió calor. Cuando lo combiné, lo hice reaccionar con los líquidos y yo creo que lo que tiene que ver la diferencia entre la teoría y la práctica puede ser que en la teoría pues haya intervenido alguna fuente de calor o algo de ese estilo, o quizá los reactivos venían en distintas cantidades a como lo estuvimos trabajando nosotros. De hecho, yo para hacer mi práctica utilicé en mis sólidos, bueno, los pesé con la báscula y aproximadamente utilicé de 9 como de 6 a 9 gramos, porque en mis mililitros que utilicé con la jeringa, en mis líquidos había, líquidos que no pude conseguirlos de una gran cantidad. En este caso, por ejemplo, el sustituto de sal mi versión fue líquida y tenía muy poca cantidad de esa sustancia y no pude utilizar más porque tenía muy poca. Y en las demás pues también tenía una porción considerable para la práctica. Entonces hubo una variación poquito en algunas reacciones que mezclé. Hubo una variación de gramos y mililitros porque no en todas pude utilizar la misma cantidad, más que nada en mis líquidos. Y la que me pareció también muy interesante, aparte del vinagre y la leche que se había cortado, fue el ácido más mi destapacaños, que se volvió, yo noté que efervescía y me sorprendió, vaya, porque no estábamos utilizando algo que produciera eso como el bicarbonato, ¿no? Entonces, pues en esa mezcla sí me sorprendió bastante porque pues efervescía de una manera constante y se veía pues padre la reacción. Y también la que también me pareció muy interesante fue la leche más el destapacaños, porque al momento de mezclarlas, revolverlas, mi leche se volvió amarilla. No sé si a ustedes les pasó eso. Se volvió No, es cierto. Sí, continúa, eso lo quería confirmar. Y entonces, esos dos sí me sorprendieron bastante. Y también el ácido al momento de entrar con el hierro y el zinc, mi ácido muriático, cómo cómo descomponían un poquito ese hierro y ese zinc, porque cambiaba de tonalidad ya tanto mi placa, tanto mi hierro, cambiaba de tonalidad conforme pasaban los segundos. Y no sé si alguien más notó las mismas reacciones de los líquidos y lo que mencionaba. Sí, realmente sí, algo que olvidé fue que también vi cambio de coloración de las sustancias, probablemente de transparente a amarillo. Eso sí lo alcancé a ver, no recuerdo exactamente con cuáles, pero sí alcancé a ver eso. Vi mucha efervescencia, vi el calentamiento de algunos y pues básicamente, reitero, sí se me hizo una práctica interesante por esta parte de un poco más experimental. Sin embargo, pues
las condiciones de nuestro laboratorio, pues puede que por ello tengamos como algunas diferencias. Sin embargo, pues lo que tenemos hasta el momento, pues podemos decir que somos un poco compatibles referente a lo que obtuvimos en esta práctica y no sé si alguien más quiere argumentar sobre lo que vieron en la parte experimental. Creo que sería todo. Ok, bueno, pues por parte nuestra, esto es los resultados que obtuvimos en la práctica número 3 y sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.